Esta segunda presentación quiero ensayar un enfoque distinto, no el enfoque que venía desarrollando, centrado en el análisis de las particularidades de la institución en la que me desempeño, sino un enfoque más general de cómo debería de ser la formación de artistas digitales y qué son los rastros que encontró en la literatura científica que den alguna noción de cómo analizar este problema. Cuando analizamos la literatura científica en busca de rastros sobre la educación matemática para artistas digitales a nivel licenciatura, encontramos realmente muy poca información. Prácticamente son dos fuentes. La primera, que es un artículo de Mason, en donde registra una conferencia dictada en 2014 en el Reino Unido, donde habla de la importancia de las matemáticas para los artistas digitales. Y en esta conferencia habla prácticamente de tres nociones. La primera, que es la importancia que tienen los videojuegos en la fabricación digital y la animación, las nociones de matemáticas. La segunda, que es lo difícil que es encontrar talento humano en donde se combine tanto la habilidad para la representación artística como la habilidad para la manipulación simbólica de las matemáticas. Y la tercera, que es la gran área de oportunidad, que es formar este tipo de talento en donde se combinan las dos disciplinas, ya que para tener productos con acabado profesional no se pueden utilizar las herramientas de edición tradicionales y se necesita tener una comprensión cabal del uso de las matemáticas en el pipeline de producción de estos objetos artísticos. Por su parte, Salah J. Baez, en una tesis de doctorado de 2005, habla de la noción de escultura matemática, que es escultura que es producida a partir de nociones matemáticas. Algo bien interesante de esta tesis es que no se centra únicamente en nociones de geometría, que es lo único que es lo que uno pensaría casi de manera natural, sino que incorpora prácticamente todas las áreas de la matemática. Y lo segundo es que habla de la importancia de las computadoras en el desarrollo y en la evolución hacia el futuro de esta noción de escultura matemática. ¿Por qué este tema no ha sido tratado en la literatura científica? Quiero ensayar tres respuestas. La primera, que es su novedad; la segunda, que es su naturaleza multidisciplinaria; y la tercera, que es este impulso natural a pensar que el arte digital es una suma natural del arte más la ingeniería. Hablando de la novedad, quiero recordar dos textos. El primero, un artículo de Roger Malina de 2012, y el segundo, un libro de Taylor, en donde hablan de los inicios del arte digital a finales de los 60 y cómo siempre tuvieron una relación problemática con las dos disciplinas que los informan y con las cuales tienen relación. Para los científicos computacionales, el producir objetos estéticos con la computadora era visto como una simple diversión, algo que no era interesante ni relevante. Y para el mundo del arte, los objetos producidos desde la tecnología digital eran vistos como algo que no era artístico, simplemente. Y siempre ha habido o siempre existió esta relación conflictiva desde los inicios hasta por ahí de finales de los 90. Hablando de la naturaleza multidisciplinaria del arte digital, quiero recordar una conferencia dictada por C.P. Snow en 1959. Es una conferencia que dictó en la Universidad de Cambridge, donde habla de esta idea de las dos culturas. Cuando Snow habla de estas dos culturas, está hablando de una cultura presente en las universidades, que es la cultura en donde participan la gente del arte y las humanidades, y una segunda cultura en donde participa la gente de las ciencias y de la ingeniería. Y él menciona que estas dos culturas nunca se ven, siempre están espalda con espalda y en conflicto constante. Y esto es una noción bastante permanente en las universidades. De hecho, si analizamos la noción de matemática para artistas, no nada más para artistas digitales, sino para artistas en general, únicamente encontré una tesis de doctorado en donde se habla de este fenómeno, que es una tesis de Marino de 2008, en donde habla del diseño de un curso de matemáticas para estudiantes de una licenciatura en diseño de moda. El asunto es que no siempre existieron estas dos culturas, no siempre existió este enfoque de pensar el arte y las matemáticas como dos esferas que no tenían ninguna relación en común. Boyer y Merzbach, en su revisión de la historia de las matemáticas, nos recuerdan del trivium y el quadrivium,
que eran el trivium, compuesto por las disciplinas de la gramática, la retórica y la dialéctica, el quadrivium, que estaba compuesto por la geometría, la aritmética, la música y la astronomía, y estas 7 disciplinas eran las artes liberales, es decir, las artes que tenían que estar entrenados cualquier hombre para ser en realidad un hombre libre. Una noción que surge en el siglo V a.C. con los griegos y que se mantiene prácticamente inmóvil hasta finales del medievo. Marx, por su parte, nos recuerda que el arte islámico siempre estuvo presente conceptos de geometría y conceptos de matemática para su producción y lo sitúa inclusive como un antecedente directo del arte digital. Marx, en su introducción a un libro del Journal for Mathematics and the Art, nos recuerda el ejemplo bellísimo de Lilavati, que es un libro escrito por un matemático indio en el siglo XII, que es un libro de poemas para niños utilizado como herramienta de formación matemática. Y por último, Friedman, en su artículo del 2017, nos recuerda que en el Renacimiento las nociones de arquitectura y de matemáticas nunca se vieron como una disciplina separada, sino que eran una sola cosa. Y de hecho, desde una perspectiva contemporánea ya no existen estas dos culturas. Noel y Peck, en un artículo de 2010 para Journal of Mathematics and Music, nos hablan de que el surgimiento de las computadoras a partir de mediados del siglo XX volvió a juntar estas dos disciplinas, la música y las matemáticas. De repente volvieron a verse de frente y empezaron a interesarse una por la otra a partir del surgimiento de esta nueva herramienta. Por su parte, Greenfeld y Friedman nos hacen una reseña del movimiento de las matemáticas y el arte. Un movimiento que localiza en su inicio hacia 1992 con la primera gran conferencia de matemáticas para el arte y que avanza hasta la constitución del Journal for Mathematics and the Art en 2007. Un movimiento en donde participan, siempre ha tenido un enfoque multidisciplinario, en donde participan artistas, matemáticos, educadores y científicos computacionales y que ven materializado en este journal un lugar para explorar todas sus ideas. Por último, una de las razones por las cuales no existe tanta literatura científica por el asunto es este impulso natural de pensar que el arte digital es simplemente la suma del arte y de la ingeniería. De este enfoque hablé muchísimo en mi primera revisión. Y ya no estoy tan convencido de que esto sea útil, porque creo que esto más bien pertenece a la parte de la problematización más que el estado del arte, pero tengo esta duda, ¿no? Si hablo sobre la forma en la que se instruyen las matemáticas aquí en la universidad, o eso lo dejo para otro apartado de mi tesis de doctorado. Y esa es una pregunta que tengo para ustedes, compañeros. Mateas, en un artículo de 2005, habla en contra de esta noción, ¿no? Dice que la formación o enseñarles ciencias de la computación o enseñarles a programar a artistas y a humanistas no tiene que ver con arrojar a las personas a un curso tradicional de ciencias de la computación, porque tener un foco en la ingeniería, en las matemáticas y en el desarrollo de aplicaciones de negocios, el asumir una formación matemática sólida siempre es erróneo y siempre es problemático porque las personas se frustran y porque hay dificultad para entender los términos. De hecho, él dice que enseñar a programar para artistas y para humanistas no debe ser simplemente una versión simplificada de las ciencias de la computación, sino que debe de estar enfocada en introducir estas herramientas y en presentar estas herramientas en el contexto en el que se van a utilizar. Él inclusive habla de que enseñar a programar debe de sentirse como una mezcla de escritura con la manipulación mecánica de objetos, como si estuviera uno haciendo una suerte de circuit bending, lo cual es algo que yo estoy bastante de acuerdo. Eso es la forma en la que yo enseño a programar y no es algo que yo haya inventado, sino que está respaldado por toda una serie de personas que piensan así.
Malina en 2012 habla de cómo las primeras piezas de arte digital eran producto de la colaboración entre artistas e ingenieros, y después Maeda en 2014, Verso en 2015 y Fray y Reas en 2014 mueven esta noción hacia la noción de creative coding, es decir, el utilizar herramientas diseñadas específicamente para artistas y para humanistas con fines de manipular nociones de computación, lo cual tendrá su punto más alto o su logro más profundo en processing, que es precisamente la herramienta que estoy utilizando para producir este video y de la cual voy a hablar un poquito más adelante. El asunto es este: programar o enseñar a programar a un artista no tiene que ver con utilizar las mismas nociones, el mismo enfoque de las ciencias de la computación y de la ingeniería, sino con utilizar otro enfoque totalmente distinto, que es el de llevar estas nociones al mundo precisamente del arte. De ahorita voy a enseñarles un poquito cómo funcionan estas ideas. Ahora, quiero centrarme en la forma en la que se presentan las matemáticas en los libros de processing. Y para esto voy a utilizar, revisé los 12 libros que están presentes o que están recomendados en el website de processing, pero me quiero concentrar en 3. En el de Fray y Reas de 2017, en el de Greenberg de 2017 y en el de Schiffman de 2008. Y me quiero concentrar en ellos porque los 3 tienen experiencia en la formación de artistas digitales a nivel de licenciatura. Fray fue profesor en el MIT, Reas es profesor todavía en la Universidad de California en Los Ángeles, Greenberg es profesor en la Universidad de Miami en Ohio, y Schiffman, que es profesor en el ITP de NYU. Y los 3 en sus libros presentan las matemáticas como algo a lo que los artistas le tienen miedo, que ven como algo aburrido, algo doloroso, algo que produce retorcerte en el asiento, y tratan de moverlo hacia algo en lo que no tienes nada que temer, algo que no tiene que apestar, algo que es útil para la producción de objetos estéticos. Y esto es bien revelador, porque es una fotografía del estado en el que llegan mis alumnos a las clases de programación y del estado en que salen de las clases de matemáticas, pensando que las matemáticas no tienen ninguna relación con lo que ellos quieren hacer en sus vidas, y que aparte es una disciplina difícil y dolorosa, y hay un montón de asuntos emocionales involucrados en ello, lo cual es bastante revelador, ya que ellos, estos 3 autores, desde su experiencia docente lo notan, y por lo tanto creo que están muy en lo correcto, porque mi apreciación es muy similar a esta. Ahora, me quiero enfocar para explicar por cómo los artistas digitales utilizamos las matemáticas, y precisamente quiero mostrar esta herramienta que diseñé para montar la presentación. Este es el código de lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Y estoy utilizando 2 nociones de matemáticas directamente para ejecutar el fondo que está aquí detrás. El fondo es producto de 3 nociones de matemáticas. Primero, el ruido de Perlin, que es una función caótica que va generando la intensidad con la cual se van representando cada uno de los rectangulitos de atrás. Y después 3 funciones sinusoidales que van determinando la cantidad de azul, rojo y verde con el que se representa cada uno de los píxeles en el fondo. Y esto es un ejemplo muy sencillo, es decir, esto es algo que hice de forma muy rápida, sin detenerme demasiado y sin tener tampoco un enfoque muy artístico. Lo mismo, esta pequeña cortinilla que ven en el fondo es más o menos lo mismo, nada más que ahí se utiliza aleatoriedad más que ruido de Perlin. Y esta es la razón o la forma en la que los artistas digitales utilizamos las matemáticas. De vuelta, yo lo estoy utilizando de una forma súper sencilla, sin haberme complicado demasiado, pero es a partir de estas nociones como se generan cosas mucho más complejas. Y esa es la razón por las cuales nosotros como artistas digitales utilizamos las matemáticas. Para generar patrones, para generar relaciones y para manipular la representación simbólica. Finalmente, todo una vez que entra en la computadora es representado como un número, y como número es susceptible de ser manipulado. Y eso es lo que los hace interesantes y necesario que tengan una buena formación matemática. Ahora,
En la matemática educativa encontramos no artículos que hablen directamente de la formación de los artistas digitales o de la formación matemática de los artistas digitales, pero encontramos nociones que prometen mucho. Y cuando hablo de prometen mucho, hablo prácticamente de tres áreas que ya había abordado en el estado de la cuestión anterior. La primera, que es esta idea de matemáticas más arte, en donde el libro de Gamwell, así como prácticamente todos los artículos del Journal for Mathematics and the Arts y del Journal for Mathematics and Music y de Leonardo, en donde se habla de la combinación de las artes y las matemáticas, principalmente a través de dos nociones. La primera, que es la historia, de cómo a lo largo de la historia del arte las matemáticas siempre influyeron y siempre informaron la producción de los objetos artísticos, y por otro lado un enfoque más contemporáneo que tiene que ver con cómo ahora utilizamos las matemáticas para la producción de objetos estéticos. La segunda noción es esta noción de STEAM, en donde hago referencia a María, a Camarena, a Zuluaga, a Arango, a Dani, a Kalin Crack, a Zapico, a Vargas, a Applebaum, a Omieski, a Molbauer, y aquí nada más puse los que me ocupo en la pantalla. En realidad este es un área en donde hay muchísima información. STEAM es un acrónimo que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, y la idea es incorporar al arte a la docencia de todas estas disciplinas para acercarlo al público que de otra manera o que con los enfoques tradicionales de enseñanza se siente poco atraído hacia ellas. Es probablemente la noción que está más presente en la literatura científica. Es bien interesante porque se cubren prácticamente todos los grados escolares, se cubren todas las disciplinas, hay un montón de diferentes abordajes metodológicos para comprobar los resultados, y de hecho es en donde estoy pensando concentrarme para la producción del artículo de revisión, en revisar esta idea de STEAM en la literatura científica, porque es probablemente lo que está más presente. Y por último, la idea de que las matemáticas son un arte, en donde hago referencia a Knuth, a un artículo de Pym, a una ponencia de Sinclair, y además a los textos de los grandes matemáticos que localizan a las matemáticas como una forma de arte, en donde pueden ver belleza, en donde encuentran armonía, y esa es una idea que también para mí promete bastante. Ahora bien, sobre la metodología, tengo que mencionar que a finales de 2016, en el curso de procesamiento de datos que impartí aquí en la universidad, hicimos un primer estudio piloto. Este estudio piloto no tiene nada de rigor científico, sino que fue un trabajo de clases para generar visualizaciones. Y lo que hicimos fue hacer una pequeña encuesta entre estudiantes de la licenciatura. Encuestamos a 200 estudiantes y encontramos la problemática relación que tienen con las matemáticas. Me gustaría volver a hacer un estudio similar a este. Y también este mismo año, en mi clase de programación interactiva, a partir de un pequeño problema que tuvimos la mitad de clase, apliqué una prueba de number sensing que encontré en un libro de Joe Waller, y los resultados fueron bastante reveladores. Ni siquiera el 20% de los estudiantes sacó una calificación aprobatoria. Ahora, con estas dos ideas quiero volver a hacer la encuesta en donde midamos el nivel de habilidad en una prueba diseñada específicamente para artistas digitales, para ver cuál es su nivel de habilidad y además cuál es la percepción generalizada que existe sobre el uso de las matemáticas. Adicionalmente, me interesa hacer entrevistas de profundidad con los estudiantes. Quiero analizar e investigar cuáles son las relaciones personales que tienen con las matemáticas, es decir, validar metodológicamente muchas de las nociones con las que parten Schiffman, Reas y Greenwald para plantear a las matemáticas como algo que da miedo, porque creo que eso es algo que está presente, y además quiero saber si existe una relación entre la habilidad matemática y la habilidad para programar, algo que creo que sí existe, pero que quiero verificarlo mucho mejor. Y bueno, esto es todo. Les voy a agradecer muchísimo sus comentarios. Espero que este video no haya sido tan aburrido como el anterior, y muchas gracias por aquí. Nos seguimos viendo.